Bueno, bienvenidos todos. Estoy de nuevo con estos vídeos en los que invito a un experto para hablar de un tema en concreto y esta vez vamos a hablar de running. Esas miles de preguntas que me hacéis siempre alrededor del running, pues hoy tengo a un gran experto que es Luis Javier González de Estudio Fit Retiro. Abajo os voy a dejar todos los datos para que podáis seguir su web. Aquí tengo a un superatleta que estuvo en los Juegos de Barcelona 92, es entrenador nacional de atletismo y tiene un centro, estudiofitretiro.com, donde tiene un grupo de running de kilómetro cero, también un grupo de avanzados, hace planificaciones, ayuda a entrenar la fuerza. Vamos, yo siempre os digo que una de las mejores inversiones que podéis hacer para correr con garantías y no correr como pollo sin cabeza es invertir en salud y tener a alguien que nos ayude a entrenar mucho mejor y con muchas más garantías. Pues Javier, muchas es gracias. Vuestro hombre. Muchas gracias, Cristina. Es vuestro hombre. Así que no dudéis en poneros en contacto con él para todo lo que necesitéis. Vamos a estar hablando en esta conversación. Dejadnos vuestros comentarios abajo, dadle al like, darle a compartir este vídeo y Luis Javier y yo os estaremos contestando a todas las dudas que puedan surgir después de esta entrevista, pero yo quería hacerla así, un one-to-one, para resolver muchas dudas y muchas cosas que me soléis preguntar, así que Claro. Luisja, muchas gracias por estar aquí hoy conmigo, Bueno, por prestarte. Muchas gracias a vosotros también por estar conmigo aquí en el estudio y haber venido a visitarme Pues nada, en casa. no voy a sudar porque ya he sudado antes, así que yo quería hacerte algunas de las clásicas preguntas que muchas chicas me preguntan. Entonces, Sí. La primera fundamental, ¿cómo empezamos a correr? ¿Qué hay que hacer para empezar a correr? Bueno, es una cuestión que últimamente estoy viendo mucho en la actualidad en las redes. Lo primero que hay que hacer es una prueba de esfuerzo para empezar a correr. ¿Por qué? Porque para mí el running o entrenar la carrera, lo primero es por salud. Tienes que estar sano y tienes que tener unas pruebas médicas para tú presentarlas a tu entrenador y que te demuestren que estás bien. Entonces, lo primero es una prueba de esfuerzo. Una vez que tengas tu prueba de esfuerzo, que te digan que estás ok, es buscar un entrenador profesional. Un entrenador profesional de atletismo que te va a indicar las pautas que tienes que seguir para empezar a correr. Evidentemente, lo que te va a decir él es que empieces a correr, primero andar y correr, después te va a subir, digamos, los minutos corriendo y te va a quitar los minutos andando, y todo de forma progresiva. Porque uno no se puede lanzar a las calles y decir, como hice yo, que lo hice mal, por supuesto, voy a salir a correr y a los 10 minutos me quería morir, porque aunque cardiovascularmente poco a poco vamos mejorando, muscularmente esa es otra historia, ¿verdad? Claro, a ver, lo puedes hacer, y de hecho lo hace mucha gente, pero al final están ahí las lesiones, tus articulaciones no están preparadas para correr. Date cuenta que hay gente que lleva 35 años o 40 años sin correr, se pone a correr con 40 años, sus articulaciones no están preparadas. Pues, ¿qué pasa? Que al final vas a correr, sobre todo hay gente que va a correr por asfalto y a las 2 semanas pues, tiene problemas de rodillas, problemas de tendón de Aquiles, problemas en la cadera. Entonces hay que hacer entrenamiento con cabeza y sobre todo planificado y programado con un entrenador profesional del deporte o del atletismo. Bueno, hay una cosa que me he olvidado de contaros y es que Luisja es quien firma en mi libro Mujeres que corren. En la parte final del libro hay cómo preparar tu primer 10K. Sí, Ese exacto. 10K, esa programación está hecha por Luisja, así que echadle un ojo y muchas de las cosas, fue uno de los expertos que yo consulté para ese libro y hay muchos trucos y muchas cosas que cuenta Luisja sobre cómo tenemos que empezar con la carrera. Estabas hablando antes del tema de las rodillas y esa es la clásica lesión de mujer que yo también sufrí, nada más a empezar a correr, que se te pone ese dolor aquí, que cuando estás sentada no lo aguantas subiendo escaleras, es un dolor. ¿Por qué nos pasa eso a las mujeres? Bueno, a ver, genéticamente las mujeres también tienen una morfología diferente a los hombres. La cadera es un poquito más ancha. ¿Qué pasa? Que en vez de bajar el fémur más vertical, baja un poco más en diagonal, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que tú juntes un poquito más las rodillas al correr. Eso puede haber un problema luego de apoyo que traiga problemas de dolores. Por eso hay que, sobre todo, hacerse un reconocimiento médico y si tienes esos problemas también, a pesar de tener un entrenador y haber hecho las cosas bien, acudir a un podólogo. ¿Por qué? Porque muchas veces las plantillas también te evitan esos problemas. Aún así, lo que hay que trabajar es la fuerza, no solamente correr, porque mucha gente también corre sin haber preparado el músculo para correr. Entonces hay que ir a un gimnasio, a un estudio de entrenamiento, trabajar la fuerza, sentadillas, pues mucho trabajo en excéntrico,
Vamos a explicar un poco. Estamos hablando del entrenamiento de fuerza. Entonces, imagínate alguien que está empezando a correr. ¿Cuántos días de carrera debería hacer y cuántos de fuerza? Sé que es muy genérico, claro, pero más o menos. A ver, para empezar, yo cuando cojo a alguien que empieza, lo primero, como he comentado antes, le hago caminar y correr. Una vez que ya llega al nivel de correr, yo con 2 o 3 días a la semana de carrera está bien. Si además puedes sacar un día más de fuerza, ya digamos 3 más 1, sería una buena fórmula, o 2 más 1, para empezar. Para empezar, digamos, cuando llevas 2 o 3 meses corriendo, o incluso 6. No. Ahora llevas años, pues ya vemos otra fórmula diferente. Pero para comenzar, si sacas 2 días de carrera y 1 de gimnasio, de fuerza, está bien. Y estabas diciendo, hay que hacer sentadillas y trabajo excéntrico. Vamos a explicar qué es el trabajo excéntrico para que lo sepan. Bueno, pues el músculo tiene 2 movimientos, el concéntrico y el excéntrico. El concéntrico, digamos, cuando mueves un brazo, ¿vale? Es cuando elevas el peso, y excéntrico cuando bajas, ¿vale? ¿Qué significa concéntrico? Que el músculo se contrae, y excéntrico que se estira. Vale, el trabajo excéntrico es muchas veces en la carrera el que interviene cuando llevamos la pierna hacia atrás. Hay gente que no tiene preparados sus músculos o que no han entrenado la fuerza de manera excéntrica, y ahí vienen muchos problemas isquiotibiales y muchos problemas musculares. Entonces, por ejemplo, trabajar una sentadilla en excéntrico sería bajar rápido y subir despacio. Bueno, en una sentadilla el trabajo excéntrico lo vas a hacer en la bajada. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que dices tú, pues bajar despacito, estás trabajando de una manera el trabajo excéntrico del cuádriceps. Y luego subir rápido. Claro, ese sería el trabajo concéntrico. Entonces, hay que hacer mucho trabajo excéntrico porque en muchas fases de la carrera, sobre todo la parte baja de la pierna, lo que es el sóleo, tendón de Aquiles, gemelo, cuando impulsas es un trabajo excéntrico. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que no tiene fuerza ahí, y al impulsar pues vienen los problemas de gemelos, de sóleo, luego viene periostitis. Entonces, yo trabajo mucho con la gente, hago mucho trabajo de excéntrico para empezar a correr, para estar fuerte. Entonces, ¿qué ejercicios excéntricos para empezar a correr deberíamos incluir en nuestra rutina de fuerza? Bueno, a ver, difícil decirlos... genérico, claro, más o menos para que tengamos una noción. Pues mira, un trabajo excéntrico muy bueno de gemelo es subirte un escalón y bajar poco a poco el escalón, ¿vale? Y luego subir, recuperas y bajar despacito. Subir rápido y bajar despacito. Es un trabajo excéntrico de gemelo. Pero luego tienes los trabajos de ejercicios de técnica de carrera, multisaltos, saltos a una escalera, pero yo creo que eso tiene que estar indicado por un entrenador, porque es difícil. Que te vean y que te... Claro. Pero un trabajo que es más isométrico que excéntrico es, por ejemplo, apoyarte en la pared y hacer una sentadilla como si estuvieras sentado en una silla, pero no sin nada debajo. Sin mover. Vale, y aguantas. Es un trabajo isométrico que es parecido al excéntrico y no tiene mucha complicación, la puedes hacer en cualquier lado y da muy buen resultado. Vale. Otra cosa que suele ser también lo habitual es que yo he empezado a correr, corro ya 6 kilómetros, pero no avanzo. No soy capaz ni de aguantar más tiempo ni de correr más rápido. Claro. Porque me imagino que la mayoría de las veces es porque siempre salimos y corremos la misma distancia, al mismo ritmo, etc. ¿Qué recomendaciones le darías a esta gente que se piensa que está estancada? A ver, es que llega un momento que el organismo se ha adaptado a un esfuerzo, digamos que has empezado haciendo 2 kilómetros, has pasado 4, llega un momento que haces 6 y ya no puedes más, ¿no? Llega a 7, es que no paso de ahí, además siempre voy al mismo ritmo. Ahí entra el proceso de tienes que hacer una planificación y muchas veces lo que yo hago con la gente es fraccionar el entrenamiento. Pues en vez de hacer 6 kilómetros seguidos, lo que hago es hacer 2 recuperas y otros 2. Esto es exactamente, claro, esto es exactamente lo que yo muchas veces os cuento cuando os digo que salgo a correr y igual me tocan 10 kilómetros. Pues en lugar de hacer los 10 kilómetros de seguido, lo que hago es me lo fracciono, hago 8 minutos de calentamiento y luego me hago 5 series de 8 minutos, paro a recuperar 40 segundos y voy fraccionando el objetivo. Con eso consigo no solamente que no se me haga tan pesado, sino que además mi corazón... Claro, trabajas unas pulsaciones más altas, porque al ir más rápido tú estás trabajando un pulso más alto, con lo cual estás trabajando más la potencia aeróbica, que luego te va a dar un resultado de mejora en tu consumo máximo de oxígeno, tu umbral anaeróbico. Entonces, claro, si yo estoy acostumbrado a hacer 6 kilómetros a 6 minutos el 1000, yo lo que propongo es hacer 2 kilómetros a 5.30, recuperar 5 minutos, 2 kilómetros a 5.30, recuperar 5 minutos y 2 kilómetros a 5.30. Para que luego, cuando hagas los 6 kilómetros más adelante, seguidos, pueda ir a 5.45. Esas son las famosas series. ¿Y qué diferencia hay entre, el entrenamiento intervalico? ¿Qué diferencia habría entre eso y un fartlek? Bueno, a ver, las series normalmente paras. O sea, la recuperación es normalmente. También hay veces que se hace un trabajo de series y luego la recuperación será al trote, pero normalmente yo hago, imagínate que hago 4 veces 1000 metros. Pues yo normalmente recupero 3 minutos parado, estirando en el sitio.
Cuando es un fartlek, unos cambios de ritmo, lo que haces en la recuperación normalmente lo haces al trote o una carrera continua suave. Digamos que un fartlek estándar podría ser 10 minutos suaves, 5 minutos fuertes, 5 minutos suaves, 3 minutos fuertes, 3 minutos suaves, 2 minutos fuertes y así pues hasta uno. Los fuertes vas a un ritmo alegre y el suave, pues en vez de ser un trote, pues vas a una carrera continua lenta, no es un trote muy lento como puede ser la recuperación, pero es carrera continua, o sea, al final no paras, cosa que en la serie sí normalmente lo haces. Otro problema que hay, yo creo que, o una dificultad que yo encontré al principio, y es que cuando empecé a entrenar iba a unos ritmos que no eran los ritmos que me correspondían y mi corazón iba completamente muy por encima, muy revolucionado. Entonces, ¿cómo es de importante ir con pulsómetro? ¿Cómo es de importante llevar un ritmo adecuado? Claro, por eso te hacía hincapié en que para mí es súper importante que la persona que va a empezar a correr se haga una prueba de esfuerzo antes. ¿Por qué? Porque ahí te va a dar el consumo máximo de oxígeno, el umbral aeróbico y las posiciones en las que debes trabajar. Además, indicadas por un médico, que yo creo que es el que te tiene que indicar los valores para el entrenamiento, aunque luego, posteriormente, el entrenador te haga la programación. Entonces, el médico, con esa prueba de esfuerzo, te va a decir: tú tienes que correr para preparar un maratón a este ritmo, a esta frecuencia cardíaca, para preparar un 10K a este ritmo, y para empezar a correr, pues no pases de estas pulsaciones. Y eso es lo que tienes que seguir. Entonces, para eso es súper importante tener el pulsómetro. ¿Por qué? Porque te va a decir el médico: mira, pues vas a correr 6 kilómetros durante un mes, no pases de 140 pulsaciones por minuto, y tú lo llevas te va indicando el reloj, y tú sabes que de ahí no vas a pasar. Entonces, para mí es súper importante. Vale, o sea, ir siempre pendiente un poco para no ir como un caballo desbocado, porque si no, eso realmente no tiene una transferencia. O sea, salir y correr con el corazón a tope, eso realmente no tiene una transferencia luego. No, porque además estás entrenando en unos ritmos que no debes, y además si tienes que hacer carrera continua larga, si vas desde el primer kilómetro o del segundo kilómetro con unas pulsaciones muy altas, cuando llegue el kilómetro 5 o 6 no vas a poder, vas a tener que parar. Con lo cual vas a tener que seguir unas pautas que está diciendo tu corazón para poder aguantar ese ritmo para ese tipo de trabajo que tienes programado. También es cierto que cuando uno empieza a correr, que tampoco se asuste la gente, porque claro, vas viendo las... Sí, no pasa nada, pero... Al principio que llevas el pulso vas como muy por encima y vas un poco desfogado, sí. Pero me imagino que... A ver, poco a poco el organismo se va adaptando al esfuerzo. A mí no me gusta que la gente trabaje con el pulso demasiado alto, porque salvo que sea un atleta de élite o un atleta que esté entrenando ya para una carrera determinada, la gente que comienza, pues yo creo que trabajen en un pulso adecuado. ¿Por qué? Porque yo me aseguro que esa persona está entrenando bien y que no va a tener ningún problema. Entonces, casi el 90% de la gente que entreno te lleva pulsómetro, porque así los controlo mejor y yo pues voy entrenando con ellos y voy viendo el pulso y digo, bueno, pues 150, venga, pues seguimos aquí, tal. Que se te sube un poco, pues venga, para abajo, bajamos el ritmo. Para mí es muy importante, es un valor indicativo bastante importante. Para una persona, para un atleta de alto nivel, hombre, se supone que alguien que está preparando ya unos Juegos Olímpicos, el tema del pulso, a no ser que sea un maratoniano, un atleta de 800, de 1500, la verdad es que el pulso es indicativo, pero a mí lo que me indica más es el turno. Ok, otra pregunta muy común, el flato. Corro y me da flato, me pongo malísima. ¿Cómo solucionamos el flato? Ver, ¿Por qué nos da flato? El flato es la gran incógnita. Nadie sabe de dónde vienen. Yo he hablado con endocrinos, he hablado con fisiólogos y al final yo es que animo a cualquier persona que nos esté viendo a que nos dé la teoría del flato, porque es que me gustaría porque le he preguntado en muchos sitios y nadie sabe. O sea, hay veces que es porque has bebido bebidas con gas, hay veces que has comido rápido, otros piensas que es por el frío. O sea, el caso es que al final el flato es el enemigo número uno del atleta, sobre todo cuando empieza, y nadie sabe por qué. Yo los consejos, lo que a mí me ha funcionado para no tener flato cuando lo he tenido, sobre todo ha sido no beber nada gaseoso antes de correr, no comer deprisa, porque muchas veces comes deprisa y vas a correr a las horas y tengo aquí el estómago, me duele, tengo flato. Y ya está, esas dos cosas, y sobre todo cuando hace frío, pues también un poco abrigado por parte del abdomen. No, por muchas ¿Y cuando te da, qué haces? Bueno, la verdad es que cuando te da, si te da en una carrera, pues intentar, yo lo que hago es bajar un poco ahí el tronco un poquito para ver si se me pasa, pero yo hace mucho que no tengo flato, la verdad es que no he tenido a menudo, pero es difícil, o sea, es mejor que no te dé, porque es algo difícil de solucionar en carrera y bueno, si te da una persona que es de iniciación, está corriendo en el retiro o en la casa de campo, pues pararse un poco, estirar y luego seguir, porque a veces es imposible seguir corriendo, recuperar un poquito y luego seguir. A mí hay un tema
que no sé a ti si te preocupa, pero a mí especialmente me preocupa, y es esta fiebre que hay ahora. Yo recuerdo cuando empecé a correr, nadie me preguntaba cuándo me iba a ir a Nueva York a hacer una maratón. Y ahora uno empieza a correr, no ha hecho la mili, como digo yo, en las categorías inferiores, en el 5K, en el 10K, en el medio maratón, o sea, y ya voy a hacer una maratón. ¿Tú qué opinión? Yo es que soy muy precavido para todo este tema de las maratones y de las carreras. Yo me gusta empezar despacito. O sea, yo la verdad es que... Como Luis Fonsi. Como Luis Fonsi, despacito y a ritmo... cuando alguien me plantea en 2 meses quiero correr un maratón o alguien que lleva corriendo menos de un año me dice que quiere correr un maratón, la verdad es que me sorprende mucho, porque es que es como lo que dices tú, es que parece que o corres un maratón o no... Ahora dices a la gente, he corrido una carrera de 5 kilómetros y parece como que ha hecho nada, ¿no? A ver, preparar un maratón requiere mucho esfuerzo, requiere mucha experiencia y requiere contar con unas herramientas, tener un buen entrenador, tener tiempo, que tu vida, digamos, tu vida personal esté organizada, porque es que si no puede ser un caos. Entonces, a mí la gente que corre un maratón sin estar preparada o que lleva muy poco tiempo corriendo, me parece un poco locura. Yo no lo recomiendo hasta que lleves unos cuantos años de experiencia, haber corrido bastantes carreras de 10 kilómetros, haber disfrutado de correr sin correr maratones y correr alguna media maratón, 2 o 3 media maratones antes de correr maratón. Y además a un ritmo que tampoco sea... Claro. Una cosa es, he corrido una media maratón ya, pero ¿a qué ritmo? A ver, ¿no? Lo difícil en el atletismo es correr rápido. ¿Qué pasa? Que es más difícil correr un 100 metros en 11 segundos que correr un maratón en 5 horas. Pues a todo el mundo le da, pues venga, pues lo más largo, un Ironman, pero llega un momento que es que, claro, estamos buscando unos retos que hay veces que ya dice, he corrido un Ironman y he hecho 2 maratones en no sé cuánto, y es que llega un momento que estamos haciendo unos retos que yo creo que no son sanos. Entonces la gente lo ve en las redes y dice, anda, pues si está corriendo un maratón, yo también voy a correr un maratón por mi familia, por mis hijos, me he apostado con mi jefe que voy a... Y a veces esos retos pues no salen bien, porque a veces son experiencias malas, la gente con maratón se retira, viene disgustada. O sea, yo creo que el maratón se tiene que planificar con tiempo y alguien con experiencia. O sea, para mí esto de correr un maratón así a la ligera no lo recomiendo. Porque un maratón son muchas horas de entrenamiento, es entrenamiento de fuerza, claro, es controlar el estrés, el sueño, la alimentación, o sea, hay muchas cosas alrededor del maratón que no tenemos en cuenta a la hora de planificarlo, ¿no? Estás muy seguro cuando preparas un maratón de decir, vale, ¿tengo tiempo para entrenar? Sí. ¿Mi vida personal me lo permite? Tal? Sí. ¿Mi vida laboral lo puedo compaginar? La gente que salgo a las 3 de trabajar y luego tengo todas las tardes libres. Pues sí. ¿Estoy convencido? Sí. ¿Llevo muchos años corriendo? Sí. Y aún así, el maratón te lo puedes jugar. Porque lo que dices tú es que como el día antes tengas una mala noche, te pongas malo, el maratón es una distancia muy... es cruel, ¿no? A veces. Mola mucho, a mí me gusta muchísimo el maratón. Tú lo sabes, que has corrido varios pero es verdad que es una prueba, es la única prueba del atletismo que nunca entrenan la distancia que luego vas a correr. Yeah. O sea, por ejemplo, tú corres un 10.000 y seguramente el atleta de 10.000 ha rodado 15 kilómetros, pero el maratón nadie, entre comillas, rueda 42 kilómetros o 50 kilómetros. Algún keniano por ahí, pero vamos, normalmente... Con Catherine Switzer, antes de correr en el 67 la maratón de Boston, se hizo 45 para probar que podía hacer los 42. Claro, eso es la cuenta de la vieja, ¿no? Decir, a ver, si aguanto 45 entrenando, aguanto 42 entrenando, compitiendo luego, porque claro, evidentemente lo vas a hacer. Sí. Pero bueno, no es una fórmula muy adecuada, ¿no? Y otra duda, a ver, porque otra cosa que pasa ahora mucho es el tema de la suplementación, de todo lo que nos tenemos que tomar antes de entrenar, qué comer antes, no sé, creo que hay todo como una complejidad, también hay mucho marketing y mucho producto, pero ¿tú qué recomiendas antes de entrenar si es necesario tomar algo y si es necesario tomar un recovery después de entrenar? A ver, todo esto, es lo que dices tú, hay mucho marketing, cuanto más popular es un deporte más arrastra. Yo creo que se arrastra más de lo que en realidad es. Sí, puedes tomar algo que te recupere, pero realmente yo creo que, bueno, yo es que soy muy de la vieja escuela. Yo cuando competía no tomaba nada. O sea, no tomaba casi ni... Yo me dedicaba a tomar mis sales minerales, el agua, me hidrataba bien, comía bien, pero luego no tomaba prácticamente nada, ¿no? Porque no quiero que mi organismo esté funcionando, trabajando más de la cuenta, las proteínas. A ver, si está bien programado por un médico, un endocrino, yo creo que cualquier producto que te... para recuperar o para muscular está bien, pero en exceso yo no lo recomiendo. Yo soy un poquito más de... Yo soy del plátano y el agua. Claro, yo soy más de no tomar nada, ¿no? Pues en un Aquarius, tal, para recuperar las sales, sí hay que tener un poquito cuidado con la glucosa cuando entrenas,
el nivel de glucemia. Pero, joder, a mí yo cuando voy al gimnasio veo a la gente que está ahí con las proteínas y tal, lo otro, para después, para antes, tal, creo que incluso, a ver, que no me digan luego nada, pero yo creo que el tema de los geles ha hecho mucho daño. Porque es que yo veo a gente con 4 geles que le quedan 10 kilómetros en maratón y digo, como se enchufe uno de estos, le va a dar un pico de glucemia y luego una bajada que le falta 5 minutos no va a acabar. Muchos de los problemas que hay en los maratones es por esta... Porque cómo se debería, yo siempre digo que el tema del, yo tomo geles en carrera, pero claro, los geles los testo antes y los testo en medio maratón y son los que llevo mucho tiempo tomando, etc. ¿Hay alguna, ya sé que es una generalidad, pero hay alguna norma básica o alguna regla a la hora de elegir un buen gel para maratón? En medio maratón yo creo que no necesitan geles, no, yo medio maratón normalmente no lo... Es que yo no recomiendo geles, yo particularmente, en ninguna distancia, porque yo a la gente cuando la preparo para el maratón, yo saco una fórmula de los gramos de glucosa que tiene que tomar cada hora de carrera. En caso que vaya a correr 3 horas, pues ya tengo calculado con su peso corporal. Y yo le digo, tienes que tomar cada cuarto de hora o cada 3 kilómetros, cada 5 kilómetros, tanto de Aquarius, que tiene ya la bebida isotónica. Si en la carrera no te dan la bebida isotónica... Claro, el problema es que hay carreras que no están... Normalmente el maratón de Berlín, los buenos sí tienen cada 5 kilómetros normalmente tienes bebida isotónica. El problema es que si no lo tienes, pues, ¿qué hay que hacer? Pues el gel es una buena solución en un momento dado, pero tiene que ser un gel que ya hayas probado, que no sea demasiado espeso, porque claro, cuanto más espeso te metes dentro del organismo una bola así de azúcar, lo tiene que descomponer, entonces te puedes deshidratar. Ese es el problema, que mucha gente se mete ahí una pelota que falta 5 kilómetros, entonces tiene que ser algo que hayas comprobado y que sea eficiente, ¿no? Cada caso es en particular diferente, entonces, pero en un maratón bueno, si tú sabes controlar las tomas de agua con la bebida isotónica que toquen cada 5 kilómetros, se puede mantener el índice glucémico en sangre bien, sin tener que recurrir a los geles. De hecho, yo a la gente que entreno, normalmente no les recomiendo que tomen ningún gel. A veces los toman y, oye, mira, me falta 5 kilómetros, me lo he tomado porque es que me encontraba un poco, digo, bueno, te quedan 5 kilómetros nada más, pues, y ya la habían probado entrenando. Pregunta clásica, correr y pérdida de peso. Que muchísimas mujeres y también muchísimos hombres empiezan a correr para perder peso. ¿Mito? ¿Realidad? ¿Se pierde peso corriendo? A ver, se pierde peso corriendo porque al final estás quemando calorías. O sea, realmente todo lo que sea quemar calorías te va a hacer perder peso. Ya sea gimnasio, ya sea subir escaleras, correr en el campo, andar. Es un buen trabajo. Para mí hay que combinarlo con la fuerza. Es súper importante. Ya lo hemos hablado muchas veces. El trabajo de fuerza no solamente es para ponerte fuerte, sino además te va a ayudar a una pérdida de peso mucho más sana y mucho más progresiva. Para mí combinar el aeróbico del running con trabajo de fuerza en el gimnasio es vital, es importante. Vas a perder grasa, pero no vas a perder músculo. Y lo que hablábamos antes cuando estábamos viendo mi prueba de esfuerzo, carrera continua para perder grasa, el típico ejemplo de... Claro, hemos visto que cuando tú corres lento, digamos tus calorías o digamos lo que tú estás tirando de grasa, ¿no? Cuando tú vas despacito, estás tirando de grasa. La vía energética es la grasa. Sí, la vía energética es la grasa, entonces ¿qué pasa? Que mucha gente dice, bueno, pues si yo corro despacito voy a quemar más grasa que si corro deprisa. Pero claro, corriendo deprisa vas a quemar más calorías. Entonces, ¿qué pasa? Que hacer cambios de ritmo muchas veces te va a proporcionar que queme más calorías, aunque muchas vengan del glucógeno muscular y otras vengan de la grasa. Entonces, para mí es más importante quemar más calorías de las dos vías energéticas que solamente de la grasa. Y otro clásico, ¿entrenar en ayunas? ¿Entrenar en ayunas sí o entrenar en ayunas no? Pues no, para mí no, porque a pesar de que conozco mucha gente de alto nivel que no desayuna, que entrena en ayunas, para mí, a mí se me ha mareado gente por no desayunar entrenando. O sea, queda por la mañana, sale a correr y no, es que me mareo. ¿Has comido algo? No, es que como estoy a dieta. Entonces, ¿qué pasa? Que al final ni puedes entrenar, ni puedes correr, ni puedes andar, te da un bajón de azúcar y has tirado la sesión de entrenamiento. Pero para mí hay que ingerir algo. O sea, entrenar en ayunas, yo diría que no. Sobre todo, bueno, si lo que tienes es una tirada o tampoco es un entrenamiento muy... Bueno, yo no me haría una serie sin desayunar, pero porque yo necesito desayunar. Es que tampoco cuesta mucho, a ver, si tú desayunas una pizza de fruta, un yogur o algo light, tampoco te va a proporcionar demasiadas calorías que vayas a engordar y sin embargo te va a dar que mantengas el índice glucémico en sangre adecuado para luego entrenar. Entonces yo creo que es vital, porque claro, tú desde que has cenado, que a lo mejor has cenado a 10 de la noche, han pasado muchas horas y la glucemia tienes baja.
claro, te puedes marear. A ver, cuanto más el trabajo sea más intenso, más te va a requerir ese azúcar. Pero yo siempre recomiendo desayunar. Ok, y ahora que llega el verano y la gente no quiere perder la forma, que lleva todo el invierno entrenando, pero tampoco te da un poco de pereza porque hace calor o porque vas a estar de vacaciones, ¿algún truco para mantener? Porque claro, este deporte además es súper ingrato, porque tú dejas de entrenar 2 semanas y el primer día que empiezas a correr tienes un picor de piernas, te falta el aire. Sí. ¿Qué podemos hacer en verano para mantenernos, pero Bueno, sin perder tampoco el norte? A ver, en verano las vacaciones están para recuperar, porque muchas veces la gente también se va de vacaciones y sigue entrenando a un nivel alto y ahí es un desgaste. Yo recomiendo sobre todo que bajen un poco el volumen de entrenamiento, si no quieren correr que anden o que hagan trekking en la montaña, que hagan un deporte alternativo, nadar, montar en bici. O sea, eso te va a mantener el nivel aeróbico bien y de vez en cuando si puedes hacer algo de fuerza, pues mira, también tenemos bandas elásticas que las podemos llevar de viaje, que no ocupan mucho espacio y podemos hacer trabajo de brazos, trabajo de piernas, glúteos. Entonces, hacer algo fácil que no te suponga demasiado esfuerzo, pero mantener un poco. Clásica duda de... tú que entrenas a tantas mujeres, clásica duda de chica, o lo que más te preguntan las mujeres. Sobre todo los dolores, ¿no? Es como, bueno, yo llevo mucho tiempo sin correr, no sé si me va a molestar la rodilla, no sé si voy a tener problemas, no sé si voy a aguantar. O sea, el principal problema es que le da miedo un poco a empezar porque no saben si van a aguantar un entrenamiento. Y yo se lo digo, mira, bajar a entrenar ya veréis como el entrenamiento está adaptado al nivel de cada uno. Entonces, no tengáis miedo tampoco a empezar porque luego el entrenador está ahí para diseñar el entrenamiento a medida de cada persona. Entonces mucha gente dice, joder, no sé si voy a aguantar, oye, que es mi primer día, que ¿sabes? Un poco el miedo, ¿no? de las personas cuando empiezan a correr. ¿Hay límite de edad realmente para empezar a correr? Yo creo que no, pero evidentemente tienes que estar preparado. O sea, no es lo mismo empezar con 20 años que empezar con una edad más avanzada. Yo recomiendo, ya como vuelvo a incidir, pues que te hagas una valoración médica y veas a ver si puedes y luego empezar muy despacio. Cuanto mayor seas, más despacito, claro. Evidentemente hay una edad y llega un momento que también a lo mejor correr no es lo más adecuado. ¿Y la gente que empieza a correr con sobrepeso? Yo normalmente la gente con sobrepeso empiezo andando y cuando ya han bajado peso empiezo a correr, pero tienen que bajar un poquito y sobre todo pues, para mí es mejor hacer elíptica, bici, que algo que no tenga impacto. Y cuando están en un peso un poco más moderado, pues empezar a correr. Pero ya con un sobrepeso elevado, empezar a correr el primer día, yo normalmente no lo hago. Vamos, hay ejercicios más recomendables. Y todos estos apocalípticos que te dicen, no, yo es que corro, ¡buah! Te van a destrozar las rodillas, vas a terminar fatal. Nah, tampoco es para tanto. Yo creo que todo esto es hacerlo con cabeza. O sea, en cuanto tú estás en las manos de un buen entrenador, no tiene por qué haber ningún problema. El tema es que lo que hemos hablado es que hay mucha gente que sale a correr por su cuenta y al final tienen problemas. Normalmente, yo te digo, en mi grupo de corredores, yo no te digo que no haya sobrecarga, porque hay veces que hay sobrecarga, porque evidentemente corres una carrera de 20 kilómetros, una media maratón o un día haces series y te molesta un poquito el gemelo, pero normalmente no tengo lesionados. O sea, ¿por qué? Porque es que nos cuidamos mucho en este sentido. Entonces no es tan negativo. Al revés, cuando llevas un tiempo entrenando y has trabajado la condición física y la fuerza, porque yo en cada sesión de entrenamiento, aparte de ir a correr al retiro con mi equipo de running, lo que hacemos es condición física y técnica de carrera. Esas 3 variables lo que hacen es que tú estés fuerte aparte de luego el entrenamiento que hagas de carrera. Cuando llevan 2 o 3 años entrenando conmigo, la gente ya tiene una estabilidad física y una fuerza ganada que no tienen, normalmente no tenemos lesiones. Eso no quita que un día pues, alguien le dé una contractura porque ha hecho un esfuerzo, pero normalmente no es tan exagerado como pintan por ahí. La rodilla, la cadera, tal. No, vamos. Pues yo de esta charla con Luis he sacado varias conclusiones. Conclusión número 1. Importantísimo, hacerse siempre una prueba de esfuerzo, da igual que vayas a correr 4 kilómetros, 5, 10, una media maratón. Os voy a dejar abajo un link al blog donde ahí viene explicado qué es una prueba de esfuerzo, qué son los datos que nos dan, dónde nos la podemos hacer. Cuesta entre 100 y 150 euros como muchísimo, o sea que es una buena inversión en salud. Segunda conclusión que saco de esta charla con Luisca, lo importante que es ponerse en manos de un experto que nos prescriba salud, alguien que sepa de atletismo, entrenador nacional de atletismo, sí, licenciado en INEF, gente que nos pueda prescribir exactamente cómo tenemos que entrenar, no correr siempre a la misma distancia, claro. Alternar, que haya fartlek, que haya series, etc. Importantísimo. Punto 3, el entrenamiento de fuerza. O sea, no solamente de correr vive el corredor, hay que entrenar la fuerza. Ha dicho
Luzca lo importante que son los ejercicios excéntricos, Técnica de carrera, condición física, etcétera. Y poco a poco, con muchas ganas. Y que la gente no tenga miedo y que se anime a correr y que empiece a entrenar siempre bajo la supervisión del entrenador. Yo estoy disponible para que quiera empezar a correr. Aquí os espera Luzca en estudiofitretiro.com. Tenéis todos los datos abajo. Dejad todos vuestros comentarios y vuestras dudas. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a Luzca por tu tiempo, por invitarme a Estudio Fit Retiro. Vendré otro día a correr contigo al retiro. Y seguimos, que estamos a tope de power. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Adiós. Chao.